este tema vamos a ver uno de los conceptos más importantes de esta asignatura. Es un concepto que, aun siendo sencillo de entender, suele presentar dificultad a los alumnos, entonces vamos a intentar ir despacito para entenderlo bien. En el tema anterior vimos la definición de relación de orden, que es una relación que nos permite, dentro de un conjunto de objetos, nos permite hacer una ordenación, aunque sea parcial, de los elementos de ese conjunto. Y en este tema lo que vamos a ver son relaciones de equivalencia, y el concepto que hay detrás de las relaciones de equivalencia es el concepto de clasificación. O sea, vamos a estar interesados en entender qué es la idea de clasificar elementos de un conjunto. Y por cierto que esto tiene varios sinónimos, clasificación es lo mismo que agrupación, y matemáticamente el concepto la palabra que se suele utilizar es partición. Entonces vamos a estar interesados en definir estos conceptos, el concepto de partición, pero que ya digo que es, desde el punto de vista del significado, es lo mismo que clasificar y que agrupar, y vamos a ver qué relaciones son las que dan lugar a una partición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar entendiendo la idea de clasificar o de agrupar con este ejemplo y poniéndonos en la perspectiva de un niño pequeño, ¿no? Imaginaos que sois un niño pequeño y que tenéis este conjunto de fichas que tienen formas y colores diferentes. Entonces, ¿qué significaría clasificar este conjunto? Pues clasificarlo, a cualquiera se le ocurre que hay dos formas de hacerlo. Esto se puede hacer pues mediante el criterio de la forma o el criterio del color, ¿no? Y en cualquiera cualquier criterio que utilicemos, los grupos que saldrían estarían determinados por el criterio. Si, por ejemplo, elegimos clasificarlos por la forma, pues tendríamos los siguientes grupos. Tendríamos el grupo de las estrellitas, independientemente del color, el grupo de los cuadrados, ¿de acuerdo? Y el grupo de los círculos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a entender qué es lo que hemos hecho con esta clasificación. Lo que hemos hecho es asignar cada elemento del conjunto. Si este era mi conjunto inicial, lo que he hecho es asignarle un grupo o un subconjunto, ¿eh? O sea, lo que hemos hecho es romper nuestro conjunto en subconjuntos, de manera que cada elemento pertenece a uno de esos subconjuntos y además estos subconjuntos son disjuntos entre sí. Con esto nos vamos acercando a la definición formal de partición que diré después. Si hubiéramos elegido el criterio del color, pues lo que habríamos hecho es lo siguiente. Y el resultado sería, desde el punto de vista de la operación, pues sería el mismo, ¿no? Lo que habríamos hecho es crear los siguientes grupos. Habríamos creado el grupo de las fichas que tienen color verde, el grupo de las fichas que tienen color rojo, el grupo de las fichas que tienen color naranja y el grupo de las fichas que tienen color azul. Me salen grupos diferentes, me sale un grupo más, pero en todo caso lo que he hecho es la misma operación. Lo que he hecho es dividir mi conjunto inicial en subconjuntos, de manera que cada elemento pertenece a uno y solo uno de los subconjuntos. O sea, si por ejemplo estoy clasificando con el color, pues cada ficha tiene un color y por tanto pertenece a la clase del color de esa ficha. Y de tal manera que no hay intersecciones entre los conjuntos, porque si hubiera una intersección, ¿qué querría decir? Una intersección querría decir que hay una ficha que está en dos grupos, y eso no puede ser. O sea, una estrella pues está en el grupo de las estrellas, pero no puede estar en el grupo de los cuadrados y las estrellas si estoy clasificando por forma. O una ficha roja pues solo puede estar en el grupo de las fichas rojas, no puede estar en el grupo de las fichas rojas y las verdes. Entonces, con esto creo que podemos entender bien cuál es la definición formal de partición. Y vamos a empezar por ahí. Entonces, definición. Dado un conjunto X, una partición de X es un subconjunto P
de las partes de X. ¿Por qué un subconjunto de las partes de X? Porque cada miembro de la partición es un subconjunto del conjunto original. Con esta partición lo que tengo es, he roto, digamos, mi conjunto inicial en 4 subconjuntos. Entonces, cada subconjunto es un elemento de las partes de X, ¿no? Por definición de partes de X. Entonces, dado un conjunto X, una partición de X es un subconjunto de las partes de X tal que... ¿Qué debo pedir? Pues esencialmente 2 condiciones. La primera es que todo elemento tiene que estar en alguna parte, ¿vale? Eso es lo mismo que decir que la unión de los A's tal que A pertenece a P es igual a X, ¿no? Que si uno todas las partes, obtengo todo X, de manera que todo elemento pertenece a alguna de las partes. Y la segunda condición es que no puede haber intersecciones, porque si hay una intersección quiere decir que esto no es una partición de verdad. En una partición de verdad cada elemento pertenece solo a una clase, ¿no? A un subconjunto. Entonces, la segunda condición es que si A y B pertenecen a la partición, entonces A intersección B es igual al vacío, ¿vale? Estoy entendiendo que, bueno, que son distintos, ¿no? O sea, si coges 2 trozos o 2 partes distintas de la partición, entonces no tienen intersección. Las intersecciones de 2 a 2 son vacías. Y esta es la definición formal de partición, ya veis que es una definición muy natural. Entonces vamos a hacer ahora el proceso inverso, vamos a ver ahora cómo la partición da lugar a una relación que es lo que se va a llamar relación de equivalencia, y vamos a ver que recíprocamente, si partimos de una relación de equivalencia, puedo construir una partición. Y vamos a ver, luego veremos otras formas naturales de construir particiones, pero vamos a empezar ahora intentando formalizar la relación que induce una partición. Entonces, sea P una partición de X. Y definimos la siguiente relación. Relación en X. X relacionado con Y, si y solo si, X e Y pertenecen al mismo A en P, en la partición P. ¿De acuerdo? Si he borrado ya el ejemplito anterior, pero la relación, imaginaos que este es mi conjunto inicial, ¿vale? Una partición, como ya hemos visto intuitivamente y con esta definición, es simplemente que he roto mi conjunto en subconjuntos diferentes, de manera que esta es una de las partes, otra de las partes, otra de las partes, otra y otra, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo con esta definición es que puedo construir una relación en el sentido más general del término, como un subconjunto del producto directo de X por X, pues defino la siguiente relación. 2 elementos están relacionados, este X y este Y, están relacionados si y solo si están en la misma, pertenecen a una de las mismas elementos de la partición, ¿vale? Y 2 elementos no van a estar relacionados si están en distintos elementos de la partición. Bueno, pues esto es una relación, porque a una relación en general no hay que pedirle nada. Lo que tenemos que ver ahora, vamos a intentar ver qué propiedades tiene esta relación en concreto, y vamos a ver si con esas propiedades, con las propiedades que se nos ocurran, somos capaces de, partiendo de una relación que tenga esas propiedades, somos capaces de construir una partición. Entonces, ¿qué propiedades tiene esta relación? Lo que estoy haciendo con esto, para que nadie se pierda, estoy intentando justificar la definición de relación de equivalencia, que voy a dar inmediatamente después, cuando veamos que estas propiedades son las que definen la relación de equivalencia. Bueno, esta relación, vamos a ver. En primer lugar, hay una propiedad de reflexividad, que es que cada elemento, o sea, si yo cojo
un elemento y él mismo sí que están relacionados, o sea, cada elemento está relacionado consigo mismo, porque lógicamente un elemento y él mismo pertenecen a la misma partición. Eso parece una perogrullada, ¿no? X relacionado con X porque X y X están en la misma en el mismo elemento de la partición. Vamos a llamarlo trozo. Esto es lo que se llama la propiedad reflexiva, que también cumplía la relación de orden. Esto es reflexividad. Otra propiedad que es evidente es la propiedad de simetría. Si X e Y están en el mismo trozo, entonces Y y X están en el mismo trozo, porque esta definición que yo he dado de la relación no hay un orden establecido entre la X y la Y. El papel de la X y la Y lo juegan igual la Y y la X, ¿no? Aquí no hay ningún orden implícito. De manera que si X e Y están en el mismo trozo, pues lógicamente Y y X están en el mismo trozo. Luego tenemos que X relacionado con Y implica Y relacionado con X. Esto es la simetría. Y esto es por definición, ¿no? Igual que la anterior. ¿Y qué otra propiedad cumple esta relación? Relacionada también, pensad en las propiedades que cumplen las relaciones de orden, porque la relación de orden cumple la primera, la relación de orden no cumple la simetría, tenía una antisimetría, pero sí que va a haber, la tercera propiedad sí que va a ser común también entre la relación de orden y la relación que estamos definiendo, que llamaremos relación de equivalencia, y es la transitividad, que es también evidente, ¿no? Si tenemos tres elementos de manera que X e Y están en el mismo trozo y Y y Z están en el mismo trozo, entonces X y Z están en el mismo trozo. Eso es por definición de conjuntos, ¿no? O sea, si tienes un conjunto que contiene a estos dos elementos y contiene a estos dos elementos, pues también contiene a estos dos elementos. Entonces, X relacionado con Y relacionado con Z implica X relacionado con Z. Esto es la transitividad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice que si partimos de una partición de un conjunto, la relación implícita que me define esta partición, que es la relación de pertenecer al mismo subconjunto, si pensamos en el ejemplo inicial, pues la relación de tener el mismo color o tener la misma forma, ¿no? Es una relación que cumple estas tres propiedades. Entonces la pregunta es suficiente con estas propiedades para definir una partición? O sea, ya hemos visto que una partición me define una relación que cumple estas tres propiedades. Vamos a ver si una relación que cumpla estas tres propiedades define una partición. La respuesta va a ser que sí, y por eso esto va a ser la definición de relación de equivalencia. Entonces, vamos a ir por pasos. Vamos primero a definir la relación de equivalencia como una relación que cumple estas tres propiedades. Lo voy a poner aquí porque es importante. Y luego vamos a ver ese lema o teorema, como queráis, de que una relación de equivalencia define una partición. Entonces, definición: una relación en X que cumpla las tres propiedades anteriores es una relación de equivalencia. ¿Por qué equivalencia? Porque pensad que lo que estamos formalizando es el concepto de ser equivalente en un cierto sentido. O sea, ser igual desde un cierto punto de vista. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de las formas y los colores iniciales, pues si clasificamos en base a colores, lo que estamos diciendo es qué significa tener el mismo color, o ser igual desde el punto de vista del color, o equivalente, ¿no? Si clasificamos en base a formas, estamos diciendo qué significa ser equivalente desde el punto de vista de la forma. Y lógicamente, pues hay muchas maneras de clasificar dentro de un conjunto, pero cada una de estas clasificaciones tiene que cumplir estas propiedades. Entonces vamos ahora a demostrar el teorema
de que una relación de equivalencia da lugar a una partición. Bien, este es el teorema que quiero demostrar. Si tengo una relación de equivalencia en un conjunto, entonces esta relación induce una partición en X. Bueno, vamos a borrarlo de aquí abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o sea, tenemos nuestro conjunto inicial, nuestro conjunto X, puede ser infinito, puede ser todo lo grande que queramos, y lo que tenemos es una relación en este conjunto. O sea, tenemos una relación X con Y que satisface las tres propiedades de las relaciones de equivalencia. Es simétrica, es reflexiva y es transitiva. Entonces vamos a ver que con esta relación podemos construir una partición dentro de X. ¿Cómo vamos a definir la partición? Bueno, pues definimos para todo X perteneciente a X, vamos a definir el concepto de el grupo al que pertenece un elemento. A este grupo se le va a llamar clase, ¿vale? O sea, vamos a definir la clase de un elemento. Realmente esto se le llama clase de equivalencia. Entonces, definimos para todo X de X su clase de equivalencia como así, el conjunto se le pone corchetes y es simplemente el conjunto de los i's perteneciente a X, tal que X relacionado con Y. Esta es una definición perfectamente válida y entonces lo que estamos intuitivamente haciendo es, nosotros no sabemos a priori que aquí existe una partición, y lo que estamos intentando es construir esa partición. Entonces yo lo que he definido en primer lugar es, dado un X, voy a definir cuál sería el trozo al que pertenece X. De existir una partición, ¿cuál sería el trozo al que pertenece X o la parte de X? Pues esto que he llamado clase de equivalencia, que son todos los elementos que se relacionan con él, que son equivalentes a él. ¿Vale? Entonces, el conjunto clase de X es simplemente este conjunto, el conjunto de todos los i's de X que se relacionan con él. Relacionarse quiere decir ser equivalente a él. Entonces, lo que quiero demostrar ahora es que este conjunto, el conjunto de las clases de X con X perteneciente a X, ¿vale? Esto es un conjunto de conjuntos, esto es lógicamente por definición, esto es un subconjunto de las partes de X, pues lo que quiero ver es que esto es una partición de X. Entonces, veamos que esto define una partición de X. Aquí, lógicamente, estoy incluyendo el mismo elemento repetidas veces, pero cuando lo vemos como subconjunto de las partes de X, todas esas repeticiones no se tienen en cuenta, porque en los conjuntos no puede haber elementos repetidos. O sea, aquí, lógicamente, si pongo la clase de X va a ser la misma que la clase de Y si X e Y están relacionados. Bueno, eso es una cosa que tengo que demostrar, pero que es una cosa que debería ser así, ¿no? O sea, es intuitivo que tiene que ser así. Con lo cual no os preocupéis porque aquí esté contando elementos de más, porque cuando lo veo como subconjunto de aquí, todas las repeticiones se descartan, ¿no? Solo se considera una. Entonces, vamos a ver que efectivamente esto es una partición de X. ¿Qué tengo que ver? Primero, ¿cómo he definido partición? Una partición era un subconjunto de las partes de X, tal que la unión de todos es el total. Unión de las clases de X, a esto lo vamos a llamar Q, bueno, P, vamos a llamarlo P. Unión, como P está indexado por el elemento X, lo puedo poner así. Unión de los X pertenecientes a X de las clases de X es igual a X. ¿Por qué es esto cierto? Esto es cierto por la propiedad reflexiva, porque por la propiedad reflexiva cada elemento pertenece a su propia clase. Porque X relacionado con X por la propiedad reflexiva y por tanto la unión de los X perteneciente a X de la clase de X contiene
a la unión de los x perteneciente a x del elemento x, porque cada elemento x como conjunto está contenido aquí, y esto lógicamente es todo x. Entonces, si esta unión contiene a x, tiene que ser x, porque no puede salirse de x, estamos uniendo subconjuntos de x, ¿no? O sea que esto me dice que efectivamente la unión de todos es el total. Y vamos a ver ahora que la intersección, las intersecciones 2 a 2 son el vacío, ¿no? La x intersecado con y es igual, bueno, x intersecado con y puede ser dos cosas. Vamos a ver esto, vamos a ver que o bien son iguales o bien es el vacío. Vamos a poner igual a es igual a clase de x si x relacionado con y, o igual al vacío si x no relacionado con y. ¿Vale? Con esto habría terminado, porque entonces en este conjunto de subconjuntos de partes, o sea, de subconjuntos de x o de elementos de partes de x, lo que tendría es o bien repeticiones del mismo elemento que se descartan por lo que decía, o bien tengo elementos que son disjuntos entre sí, con lo cual cuando considero los elementos de partes de x, son elementos, cuando lo considero como elementos diferentes, son todos disjuntos entre sí. Entonces esto es lo que me queda por probar. Y para eso pues vamos a hacer los dos casos, ¿no? Si x está relacionado con y, vamos a ver que la clase de y es lo mismo que la clase de x. Entonces, caso 1. El caso 1 es x relacionado con y. Entonces lo que quiero ver es que la clase de y es lo mismo que la clase de x. Vamos a ver que y para ver que las clases son iguales, lo que vamos a ver es que si z pertenece a la clase de x, entonces z pertenece a la clase de y viceversa, ¿no? Entonces, sea z perteneciente a la clase de x. Esto implica que z relacionado con x. ¿Vale? Entonces, tenemos que, por un lado sabemos que x está relacionado con y que z está relacionado con x, y esto que implica por la propiedad transitiva, x relacionado con y x relacionado con z implica que y relacionado con z. Y por tanto, esto es por la propiedad transitiva, por tanto, z pertenece a la clase de y. O sea, yo parto de un elemento de la clase de x y llego a que ese elemento está en la clase de y también, ¿no? Este sería el dibujito. El dibujito es que tenemos dos elementos que están relacionados y lo que quiero comprobar es que la clase que define x es lo mismo que la clase que define y. Para eso lo que he visto es que, dado un z cualquiera que esté relacionado con x, como x está relacionado con y, pues ese z está relacionado con y. Y si viceversa, si parto de un z que está relacionado con y, entonces estaría relacionado con x. De manera que son iguales las clases. Y en el caso 2, lo que tengo que ver es que si no hay relación entre x e y, entonces la intersección tiene que ser el vacío, ¿no? Vamos a borrar aquí para poner el caso 2. Y no relacionado con x implica clase de y intersección clase de x igual al vacío. Bien, pues para ver esto, supongamos que no es el vacío, supongamos que hay un z que está relacionado con ambos. Supongamos que no. Entonces existe z perteneciente a la clase de x intersección clase de y, implica que tengo que x está relacionado con z y que y está relacionado con z. Entonces puedo aplicar la propiedad transitiva aquí.
Sí, ¿no? ¿Qué me decía la propiedad transitiva? Que x relacionado con un elemento y el segundo elemento relacionado con un tercero implica que el primero está relacionado con el tercero. Aquí tengo que tener cuidado, y creo que aquí tampoco lo he tenido cuidado, hay que tener cuidado con la simetría. Para aplicar la propiedad transitiva puedo descuidarme de si tengo y relacionado con z o z relacionado con y, porque tengo una simetría. O sea, sé que esta relación de equivalencia cumple la simetría y por tanto y relacionado con z es lo mismo que z relacionado con y, ¿vale? Aquí yo creo que he aplicado también la simetría sin darme cuenta, esto es z relacionado con y por la simetría, ¿vale? Entonces, si tengo que x está relacionado con z y z relacionado con y, aquí ya aplico la transitividad para concluir que x está relacionado con y. Y esto contradice la hipótesis de partida. Bueno, la hipótesis de partida era y no relacionado con x, pero de nuevo, por la simetría, esto es lo mismo que decir x no relacionado con y. Creo que he utilizado la simetría en algún momento sin mencionarlo, pero se puede utilizar. Entonces, ¿qué concluyo de aquí? Pues que las clases de dos elementos o son la misma, si están relacionados entre sí, o son totalmente disjuntas. Entonces, esto sí que define una partición. Y aquí concluye el teorema. El teorema lo que dice es que si tengo una relación de equivalencia, tengo una partición. Y la partición, además, ¿cómo son los trozos de la partición? Pues son siempre de la forma clase de un elemento, ¿vale? Cualquier elemento que yo coja de aquí me define la misma clase. Pensad en el ejemplo inicial. El color, las fichas clasificadas por color. ¿Cómo defino, cuál es el subconjunto color rojo? Pues en realidad es la clase de equivalencia de cualquier ficha de color rojo, ¿no? Porque cualquier ficha de color rojo me define la misma clase, que son todas aquellas que tienen el mismo color. Entonces, yo puedo elegir esto se llama un representante, ¿no? Puedo elegir cualquier representante del trozo y la clase de equivalencia de este representante me da lugar a todo el trozo. Esto es mi partición del conjunto. Entonces, como resumen, lo que tengo es una equivalencia, digamos, entre particiones de x y relaciones de equivalencia en x, ¿vale? Es lo mismo definir una partición dentro de un conjunto que dar una relación de equivalencia en el conjunto. Dado una partición, esto me induce a una relación de equivalencia, que es que dos elementos son equivalentes cuando pertenecen a la misma clase, y dado una relación de equivalencia puedo definir una partición mediante las clases de equivalencia. La partición que me induce una relación de equivalencia es considerar el conjunto de clases de equivalencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora una forma alternativa, adicional, si queréis, de construir relaciones de equivalencia mediante funciones. Entonces, observación. Dado un conjunto X y dado una función de X en otro conjunto Y, F induce una relación de equivalencia. ¿De qué manera? Pues que x relacionado con y, si solo si, f de x es igual a f de y. Y esto tiene una interpretación muy intuitiva. Si pensamos en términos de conjuntos y en la función f como una cierta magnitud que yo estoy midiendo, pensemos que lo que estoy es midiendo una cierta característica de los elementos de x, pues la relación de equivalencia que me induce esta función es la que consiste en considerar como equivalentes todos los elementos del conjunto que tienen la misma medida que estoy tomando. Por ejemplo, mi conjunto podría ser la población española y la medida podría ser la altura. Entonces, lo que estoy haciendo con esto es, imaginaos que en ese caso esta y sería pues
digamos, el segmento entre 0 y 3 metros, ¿no? Lógicamente no mide 3 metros, pero por poner un segmento que contenga todas las posibles mediciones. Y entonces, lo que estaría haciendo con esta relación de equivalencia es, digamos, estratificar la población, dividirla según la medida de altura de cada individuo. Y en cada clase estarían todos aquellos que miden lo mismo. Por ejemplo, este podría ser la altura 1,70. Entonces, 1,70, pues esa altura estaría tomada o representada por todos los elementos que están en esta clase de aquí. Esta clase podría ser pues 1,45, ¿no? Entonces, cualquier función f, entendida como medir una propiedad sobre un conjunto, me define una relación de equivalencia en ese conjunto. Y esta idea es bastante importante. Bien, ahora vamos a definir el conjunto cociente y vamos a ver algunas propiedades del conjunto cociente relacionadas con funciones del conjunto cociente a otro conjunto, y vamos a ver también el primer teorema de isomorfía en términos de conjuntos simplemente. No se suele ver así, no se suele enunciar como primer teorema de isomorfía, pero como es análogo a teoremas de isomorfía que vais a ver en álgebra lineal y en otras asignaturas, creo que es útil tenerlo presente y verlo por primera vez. Entonces vamos a definir primero el conjunto cociente. Dado x con una relación, con esto relación de equivalencia, el conjunto cociente se escribe así, se denota así, es simplemente el conjunto de las clases, es la partición, ¿vale? Lo que hemos llamado partición. Es el conjunto de las clases de x con x perteneciente a x, ¿vale? Donde, como ya habíamos definido antes, la clase de un elemento x es el conjunto de los y perteneciente a x, tal que x relacionado con y. Esto no es nada nuevo, ya hemos definido lo que era una partición y entonces el conjunto cociente se denota de esta manera, es el conjunto de las clases de equivalencia. Entonces vamos a ver dos propiedades importantes del conjunto cociente. Vamos a suponer que tenemos un conjunto X, ¿vale? Y que este conjunto está particionado a través de una relación de equivalencia, ¿vale? Y estos son los trozos en los que he dividido mi conjunto X. Bueno, pues la primera propiedad importante es que el conjunto cociente tiene siempre una aplicación sobreyectiva que va de X a L. Existe siempre una aplicación sobreyectiva al conjunto cociente, que se suele llamar pi, de manera que pi de X es ni más ni menos que la clase de X. ¿Y cuál es esta aplicación? Bueno, para entender la aplicación vamos a suponer que estamos con el ejemplo de los colores, ¿vale? El ejemplo inicial que pusimos al empezar el vídeo, y este es el conjunto de los elementos de color azul, este es el conjunto de los elementos de color naranja, este es el conjunto de los elementos de color rojo, y vamos a quitar uno, y de color verde, ¿no? De manera que aquí lo que tenemos, pues a lo mejor tenemos fichas de distintas formas, aquí tenemos fichas de distintas formas también, pero todas comparten el color, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el azul. Bien, pues ¿cuál es la aplicación al conjunto cociente? La aplicación al conjunto cociente es la que me lleva cada elemento de mi conjunto original, me lo lleva a su clase de equivalencia. O sea, el conjunto cociente es el conjunto de las clases de equivalencia. Entonces, ese conjunto está formado ¿por qué? Pues está formado, tiene en este caso, en este ejemplo, 1, 2, 3 y 4 elementos. Cada elemento es toda la clase de equivalencia correspondiente a cada color, ¿no? Entonces lo puedo representar como un conjunto de 4 cosas. Lo voy a poner así: la clase de los elementos que son de color azul, la clase de los elementos que son de color rojo, la clase de los elementos que son de color naranja y la clase de los elementos que son de color verde.
Este es mi conjunto cociente. Mi conjunto cociente tiene estos 4 elementos. ¿Y cuál es la aplicación esta pi que se llama aplicación de paso al cociente? La aplicación pi es la que me lleva cada elemento a su clase. Entonces, esta aplicación pi, lógicamente, lo que me lleva es los tres elementos azules, me los lleva al azul. ¿Vale? Los verdes me los lleva todos al verde. Y así, no voy a poner todas las flechas, que si no se va a quedar muy enmarañado, pero lo que hace esta aplicación es simplemente todos los elementos los lleva a su clase de equivalencia, que la clase de equivalencia es el subconjunto completo, La clase de equivalencia es todo este subconjunto. Entonces, esta es la aplicación de paso al cociente. Y siempre que tengáis una relación de equivalencia, pues existe un conjunto cociente y existe esta aplicación que lo que hace simplemente es a cada elemento le da pues toda su clase de equivalencia. Entonces, ¿qué cumple esta aplicación de paso al cociente? Bueno, pues cumple que dar una aplicación del conjunto cociente a otro conjunto, si yo quiero definir una aplicación del conjunto cociente a otro conjunto, lo puedo hacer tomando una aplicación de este conjunto a ese otro conjunto que sea constante en cada una de las clases. Vamos a escribirlo eso. Definir una función f del conjunto cociente a otro i es equivalente a definir una función f gorro de x a y tal que f gorro sea constante en las clases de equivalencia. Entonces, por ejemplo, esto suena muy abstracto, ¿no? Tampoco en esta asignatura no lo vais a necesitar esto, ¿no? Pero es una idea que viene bien tener. ¿Qué es lo que significa esto? Si yo quisiera definir una aplicación de mi conjunto cociente, del conjunto de colores, a otro conjunto y, lo puedo hacer definiendo una aplicación que vaya del conjunto de arriba, del conjunto X, a ese y, siempre que sea constante en cada una de las clases de equivalencia. Por ejemplo, si yo cojo una aplicación que solo depende del color, en este caso, por ejemplo, pues a cada color le doy pues la primera letra del color en español, ¿no? A este le daría la A de azul, a este le daría la R de rojo, la N de naranja y la V de verde. Esa aplicación que está definida aquí arriba, pues me induce una aplicación del conjunto cociente a ese otro conjunto. Pero si doy una aplicación que toma valores distintos dentro de cada una de las clases de equivalencia, pues esa aplicación no se puede ver como una aplicación del conjunto cociente a ese otro conjunto. Y en este caso, cuando tengamos una aplicación que es constante en las clases, lo que tenemos es el siguiente diagrama. Es una aplicación que hace que esto sea conmutativo, o sea, que me dé lo mismo tomar la clase de equivalencia y aplicar la función que tomar directamente la función en el conjunto de arriba. Bien, como decía, vamos a ver ahora el teorema de isomorfía en teoría de conjuntos, que ya digo, no se suele enunciar así, pero tiene muchas similitudes con otros teoremas de isomorfía que vais a ver, en grupos, en anillos, etc. Entonces, este teorema de isomorfía lo que dice es, si tenemos una función de x en y, simplemente una función, y definimos la relación de equivalencia asociada a la función, como ya he dicho antes, la relación de equivalencia asociada a la función es que dos elementos son equivalentes cuando la imagen por f va al mismo punto. Entonces, en esas condiciones, el conjunto cociente dado por esta función es
Aquí pongo isomorfo, es biyectivo, en el caso de conjunto solo tenemos biyecciones, para decir que son lo mismo, pues está en biyección con la imagen de f, y es una biyección natural además. Esto es biyección. La demostración de esto es bastante sencilla, y de hecho si uno hace el dibujo, pues se convence inmediatamente. Supongamos que estamos con el ejemplo que puse antes de la población de personas en España y la altura, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que si tengo la función que a cada miembro de la población le da su altura, pues esta función tendrá una cierta imagen, que serían todas las alturas que se dan realmente en la población. Bueno, pues esta imagen está en biyección con cada una de las clases, porque todos los elementos de una clase se corresponden con este punto de aquí. Entonces tengo una biyección entre cada elemento de la imagen de f y cada clase de equivalencia. Entonces lo único que tenemos que hacer es formalizar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la biyección esta? Vamos a definir la aplicación. Pues la aplicación es simplemente que la clase de x, ¿vale? La clase de un conjunto, la clase de un elemento, ¿a dónde va a parar? Pues a dónde va a parar la f. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿esto está bien definido? Porque claro, estoy utilizando el representante de la clase, estoy utilizando un representante concreto para definir lo que hace la función esta, ¿no? Esta, vamos a llamar phi a esta biyección. ¿Esto está bien definido? Pues sí, porque si tengo otro representante de la clase, que es otro elemento relacionado con él, entonces por la f va a parar al mismo por definición de la relación de equivalencia, ¿no? Esto es bien definido porque si y está relacionado con x, f de y es igual a f de x por definición. Por definición de la relación de equivalencia. Luego esta identificación, esta función está bien definida. ¿Qué tengo que comprobar? Que es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Vamos a empezar entonces con la sobreyectividad. La sobreyectividad es evidente porque lo que tengo en realidad es lo siguiente, o sea, tengo de que a cada x, su clase, le asigno f de x. Entonces, como aquí puedo tomar todos los x de mi espacio original, al variar todos los x, obtengo todos los valores posibles de la imagen de f, ¿no? Si f de y pertenece a la imagen de f, ¿vale? Porque los elementos de la imagen de f son siempre de la forma f de algún elemento de x, pues f de y proviene de phi de la clase de y. Luego es sobreyectiva, ¿vale? Que es el primer punto, y el segundo punto es que es inyectiva. Bueno, pues que es inyectiva también es sencillo de ver, porque esto es que es sobreyectiva, perdonad, no lo he escrito. Inyectiva. Lo que tengo que ver es que si phi de la clase de x es igual a phi de la clase de y, entonces la clase de x es igual a la clase de y. Pero esto es por definición, porque esto que implica phi de la clase de x igual a phi de la clase de y, lo que implica es que f de x es igual a f de y, y esto implica, por la definición de la relación, implica que x está relacionado con y, y que x esté relacionado con y implica que las clases de equivalencia son la misma. Entonces, bueno, el teorema es muy sencillo de demostrar, pero es interesante. Lo que me dice esto es que si tengo una aplicación de x a y, el conjunto cociente que me induce esta, o sea, por la relación inducida por esta función,
está en biyección y una biyección natural con la imagen de f. En particular, si esta aplicación fuera sobreyectiva, como la imagen es el total, pues el total estaría en biyección con las clases de equivalencia de x. Bien, podemos hacer ahora un par de ejemplos para aterrizar estos conceptos que hemos visto y luego haré también algún problema. Entonces, vamos a poner dos ejemplos. En primer lugar, vamos a ver las clases de restos módulo n. Entonces, esto es clases de restos. Entonces, ¿cómo definimos este conjunto? Vamos a definir Zn. Zn es z cociente una relación de equivalencia donde decimos que A está relacionado con B si, solo si, B menos A es múltiplo de n. ¿Vale? Y entonces vamos a entender esta relación de equivalencia. Lo que voy a poner y luego vamos a demostrar, vamos a ver claramente, es que Zn está formado por n representantes, la clase del 0, la clase del 1, así hasta la clase del n-1, ¿vale? Estas son las clases de equivalencia que aparecen aquí en este conjunto. Luego más adelante en otros temas veremos que esto además se puede dar una estructura de anillo aquí, se pueden sumar elementos y se pueden multiplicar elementos, pero de momento no vamos a trabajar en esto, simplemente vamos a definir este conjunto cociente con lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a ver, entonces, ¿por qué digo esto? Primero, ¿por qué digo que este es un conjunto completo de representantes? O sea, cuando uno pone que un conjunto cociente está formado por un número concreto de representantes, lo que está diciendo es que todo elemento del espacio original, o sea, del conjunto Z, está en alguna de estas clases. Bueno, pues eso es simplemente porque es, digamos, por el algoritmo de la división, ¿no? O sea, si por el algoritmo de la división, que en realidad no hemos visto todavía formalmente, pero se supone que lo conocéis, para todo A perteneciente a Z, si yo divido A por N, lo que ocurre es que A es igual a C, que es un cociente, por N más un resto. ¿Y este resto qué cumple? Este resto cumple que es menor que N. ¿Vale? Siempre puedes hacer una división, o sea, si tienes un número entero cualquiera A, lo puedes dividir entre N, de manera que aquí aparece un cociente y en lo que queda siempre es un número más pequeño que N. Y lo que digo es que cuando haces esta división es fácil ver que la clase de A es lo mismo que la clase de R. La clase de A es igual a la clase de R. ¿Por qué? Porque A menos R es igual a C por N, que es múltiplo de N, ¿no? Lo que habíamos dicho es que dos elementos están relacionados cuando su diferencia es un múltiplo de N. Aquí lo que digo es que A y R están relacionados por esta relación de equivalencia porque su diferencia es un múltiplo de N. Entonces todo elemento de Z se representa mediante uno de estos posibles restos, ¿no? O sea, realmente esto se llama las clases de restos módulo n, porque cuando tú tienes un número entero puedes hacer la división entera con n y el representante de ese número entero en este conjunto cociente sería este resto módulo n. Y hay un... O sea, esto de los restos módulo n, pues uno lo conoce bien de cómo funciona la medición de las horas, ¿no? Si tenemos un reloj
¿vale? En un reloj lo que estamos diciendo es que la hora que marca el reloj es en realidad la hora módulo 12, porque cuando damos una vuelta entera, o sea, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando llegamos a 12, lo que consideramos es que volvemos otra vez a empezar en 0. ¿Por qué? Porque la clase de 12 es lo mismo que la clase de 0. Entonces, a medida que avanza aquí la aguja, lo que estamos haciendo es hacer como ciclos aquí, ¿no? O sea, 0, 1, 2, 3, 4, cuando llegamos a 12 volvemos al 0 y así hacemos ciclos, de manera que podéis entender estas clases de restos módulo n como una especie de enrollamiento de los números, de todos los números enteros, los estamos como viendo como una especie de ciclo, ¿no? Lo estamos poniendo en ciclos de longitud n. En el caso de las horas, pues serían de longitud 12, aquí en general, pues de longitud n. Esto sería el conjunto z módulo n. Y las clases de equivalencia, pues he dicho que esto es un conjunto completo de representantes, pero no he dicho cuáles son las clases de equivalencia, ¿no? O sea, cuál es la clase de un resto cualquiera. Pues la clase de un resto cualquiera, que la clase sabéis que son todos los que están relacionados con él, pues es fácil ver que es este conjunto, el conjunto formado por los números r, r más n, r más 2n y luego r menos n, r menos 2n, ¿vale? Este es el conjunto, la clase de r, ¿vale? O sea, la clase del 0 pues sería el 0, el n, el 2n, el 3n. La clase del 1 sería 1, 1 más n, 1 más 2n, 1 menos n, 1 menos 2n. Y estos son todas las clases de equivalencia que existen. O sea, y vamos a ver ahora el ejemplo de los espacios vectoriales. Voy a ir un poquito rápido porque realmente esto es una cosa que vais a ver en álgebra lineal, pero porque sirva como ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos un subespacio vectorial de un espacio vectorial y este subespacio vectorial me induce una relación de equivalencia. La relación de equivalencia es la siguiente. U relacionado con V, si, solo si, U menos V pertenece al espacio W, ¿vale? Esto es fácil comprobar que no es una relación de equivalencia, que cada elemento del espacio vectorial está relacionado con sí mismo, esto porque el 0 pertenece a todo subespacio, es fácil ver las propiedades simétricas, que es porque si U está en subespacio, entonces menos U también está en el subespacio, y la propiedad transitiva también es fácil de ver, ¿no? O sea, no tiene ninguna dificultad ver que se cumplen las tres propiedades de la relación de equivalencia. Lo que quiero ver es cuáles son las clases de equivalencia de esta relación. Entonces vamos a hacer un dibujo, supongamos que nuestro subespacio V, este subespacio de R2, ¿vale? Tenemos este subespacio que lógicamente pasa por el origen. Lo que quiero es dar una descripción de las clases de equivalencia de W, ¿vale? O sea, las clases de equivalencia de esta relación. Y esto se pone así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las clases de equivalencia? Pues la clase de equivalencia de un vector U, supongamos que tenemos un vector U por aquí, que está fuera de W, la clase de equivalencia de un vector U son todos los vectores V tal que V menos U pertenece a W, ¿de acuerdo? Y esto lo puedo poner como, bueno, lo voy a poner al revés mejor, U menos V pertenece a W. Estos son todos los elementos V tal que existe un W perteneciente a W tal que U menos V es igual a SW. Esto es lo mismo que todos los V's de mi espacio V tal que existe un W perteneciente a W tal que U es igual a V más W. Y esto lo puedo poner como el conjunto V más W. Perdón. U más W.
Perdón, aquí creo que me he equivocado, o sea, lo he hecho al revés de como quería. A ver, la clase de U son los V's tal que... Mejor lo voy a poner al revés otra vez. Perdonad, V menos U... Da igual, ¿eh? V menos U... Y aquí entonces V igual a U más W. Aquí se me ve más claro, ¿no? Son los V's tal que V se puede escribir como U más un W que está en W. Y esto es una notación, digamos, abreviada para decir, pues, U más cualquier elemento de W. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la traslación de este espacio W al punto donde está U. Esto es W más U, ¿no? Son todos los vectores de la forma un vector de W más este vector U, que lo que hace es que este vector de W me lo lleva aquí arriba. Por la forma en que se suman vectores, este vector de W, cuando le sumo U, lo que hago es verlo aquí arriba. Entonces, la clase de un elemento es, digamos, el subespacio paralelo a W a la altura a la que está este elemento. Entonces, ¿cuál es mi conjunto cociente por esta relación? Mi conjunto cociente por esta relación son todos estos planos que son paralelos entre sí. Bueno, planos, digo planos porque estoy pensando en este ejemplo que estoy en 3 dimensiones y W tiene 2 dimensiones, pero esto puede ser de cualquier dimensión. Pero el cociente lo que está haciendo aquí es estratificando, digamos, o dividiendo mi conjunto en todos estos subconjuntos paralelos a W a diferentes alturas. ¿Vale? Este es el conjunto cociente en el caso de espacios vectoriales. Ya veréis que en general siempre la idea es que el conjunto cociente lo que está haciendo es particionar, crear una partición de una estructura de una determinada manera, una partición de un conjunto de una determinada manera. En este caso lo que estoy es, dado un subespacio, estoy particionando utilizando todos los subespacios que son paralelos a él. Bueno, por último de hoy vamos a ver este ejercicio, este problema. Nos dicen que estamos en R2 y que definimos la siguiente relación bueno, en principio es relación, tenemos que probar que es una relación de equivalencia. X e Y relacionado con X' y Y, si solo si X por Y igual a X' por Y'. Entonces nos preguntan si esto es una relación de equivalencia y nos dicen que describamos las clases de equivalencia. Entonces, lo primero, vamos a hacerlo de dos formas, la primera parte, de demostrar que es una relación de equivalencia. Lo voy a hacer en primer lugar de forma muy directa, utilizando una propiedad que ya he demostrado, que es que si tengo una función de un conjunto X a un conjunto Y, f siempre induce una relación de equivalencia. Entonces, en este caso particular, esto lo puedo ver como un ejemplo de una función, porque lo que tengo es el plano, y lo que estoy diciendo es que dos puntos del plano son equivalentes cuando esta operación coincide, pero esta operación es una función. Yo puedo definir una función f que a cada punto del plano le asigna X por Y. Entonces, la relación que me han definido aquí arriba es lo mismo que la relación que me induce esta f. Yo calculo X por Y, y si X por Y coincide con X' por Y', digo que están relacionados. Luego, esto automáticamente es relación de equivalencia. ¿Vale? Porque ya lo he demostrado. He demostrado que siempre que tenga una función, esto me induce una relación de equivalencia. No obstante, lo vamos a hacer también de manera directa por recordar las propiedades. Entonces, si lo quisiéramos hacer de manera directa, esto es una forma alternativa, ¿vale? Aquí ya habría terminado de demostrar que es una relación de equivalencia. Una forma alternativa de hacerlo es directamente ver que es una relación de equivalencia. Hay que comprobar la propiedad, voy a llamar esto de alternativo, ¿no? Hay que comprobar la propiedad reflexiva, que es que xy relacionado con xy, la propiedad simétrica, que es que xy relacionado con x' y' implica
x', y' relacionado con xy, y la transitiva, bueno, que no la escribo de momento. Esto vamos a comprobarlo, esto es trivial, ¿no? Porque, esto es sí, solo sí, x por y igual a x por y, pero esto es cierto, ¿no? Entonces, está claro. Esto es sí, solo sí, vale, todo esto de aquí, ¿vale? Todo este corchete, xy relacionado con x' y', bueno, lo que voy a hacer, vamos a comprobar, ¿no? Vamos a comprobar que efectivamente esto implica esto. Si xy está relacionado con x' y', lo que tengo es que x por y es igual a x' por y', y esto implica que x' por y' es igual a x por y. Esto era la condición de xy relacionado con x' y esto es la condición de x' y' relacionado con xy. Luego, esto implica esto y al revés también, ¿no? Y la transitiva, si tengo que xy relacionado con x' y x' y' relacionado con x segunda y segunda, ¿vale? Si tengo esto lo que me indica es que x por y es igual a x' por y'. La segunda me indica que x' por y' es igual a x segunda por y segunda. Y por las propiedades de la igualdad, ¿no? de números, esto implica que este número tiene que ser igual a este. O sea, esto implica que x por y es igual a x segunda por y segunda. Y esto es lo mismo que decir que xy está relacionado con x segunda y segunda. O sea que, bueno, si uno no se acuerda de que esta relación viene de una función, casi todas las relaciones que nos van a dar vienen de funciones, porque es la manera más natural de expresar una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia casi siempre la vamos a expresar en términos de que alguna operación con este elemento de aquí coincide con una operación con este elemento de aquí, operación, magnitud, lo que sea, ¿no? Pero no siempre, no siempre. Por ejemplo, en el caso de los espacios vectoriales no está tan claro qué aplicación hay ahí, ¿no? Bien, pues hemos terminado el primer apartado, hemos demostrado que es una relación de equivalencia. Vamos a ver ahora el segundo apartado, que es describir las clases de equivalencia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pensar cuál es la clase de equivalencia de un elemento cualquiera. Si yo tengo un xy, ¿cuál es la clase de xy? La clase de xy es el conjunto, vamos a llamarlo x0 y 0. Es el conjunto de los xy's del plano tal que el producto de x por y coincide con el producto de x0 por y0. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir que estén relacionados. Entonces lo que vamos a hacer es, a este producto lo voy a llamar c, porque esto es una constante. Dado un x0 y 0, esto es una constante, ¿no? Entonces esto es el conjunto de los xy's del plano tal que x por y es igual a c, donde c es una constante. Y esto lo puedo ver como el conjunto y igual a c partido por x, ¿no? Donde la y y la x están en R2, ¿no? Con xy perteneciente a R2. ¿Esto qué es? Estas funciones, ¿cómo son? Estas funciones son las gráficas de hipérbolas, ¿no? De las gráficas estas de hipérbolas, vamos a dibujarlas aquí. Entonces, todos los puntos que cumplen esta ecuación están en la gráfica de una determinada hipérbola con este parámetro c. Y esta hipérbola lo que cumple es que tiene que pasar por este punto, lógicamente. Entonces, la clase de equivalencia de este punto es esta gráfica de aquí, pero también, lógicamente, la simétrica, ¿no? ¿Vale? Tenía que haber hecho un poquito más alejada de los ejes. ¿Vale?
Entonces, esta es una clase de equivalencia. ¿Cuáles son todas las clases de equivalencia? Pues el resto de clases de equivalencia van a ser estas gráficas de aquí. Esto será otra clase de equivalencia. Esta será otra clase de equivalencia. Y así, ¿no? Pues el plano se nos ha descompuesto, digamos, se nos ha particionado en estas clases de equivalencia, que son disjuntas, pero no importa. O sea, la clase de equivalencia, la verde, es una única clase de equivalencia, no son dos. Tenemos todo esto como clase de equivalencia. Parece que nos dejamos fuera los ejes, ¿no? Pero los ejes, vamos a ver que los ejes son una clase de equivalencia. ¿Cuál es la clase de equivalencia de los ejes? ¿Cuáles son los puntos que son equivalentes a los ejes? Los puntos en los que el producto de las coordenadas es 0, ¿vale? O sea, los ejes son la clase de equivalencia del 0, 0, que son exactamente, aquí corchete, aquí paréntesis, que son exactamente los x, y de R2, tal que x por y es igual a 0. Que x por y sea 0 quiere decir que o la x es 0 o la y es 0, ¿vale? Que la x sea 0 estamos en el eje vertical, que la y sea 0 estamos en el eje horizontal. Esto es la unión de los ejes, la unión del eje x y el eje y. O sea que efectivamente esta relación de equivalencia nos ha descompuesto el plano en estas regiones. Por cierto, ¿y dónde están estos semiejes? Pues, o sea, los puntos de estos, ¿a qué se corresponden? Pues son las clases de equivalencia que van por aquí, cuando el producto de las dos es negativo, ¿no? Esto es cuando el producto de las dos coordenadas es positivo, estamos aquí, y cuando el producto de las dos coordenadas es negativo, quiere decir que una coordenada es positiva y otra negativa, estamos en esta región. Luego, estos son otras clases de equivalencia. O sea, el conjunto de las clases de equivalencia son las hipérbolas que van por aquí, las hipérbolas que van por aquí y los ejes. Y bueno, con esto terminaría el problema y la clase de hoy. En el siguiente tema vamos a ver cardinalidad. En realidad es un tema que se suele meter dentro de las relaciones de equivalencia, pero tiene muy poquito que ver en general, o sea que lo quería ver en otro vídeo diferente.